Hermanos, y como el Señor sigue aquí, vamos a ponernos de pie y a leer su palabra brevemente, un versículo bien cortito, pero que usted conoce a la perfección, está en Hebreos 3:15, si mal no me equivoco, y me gustaría enfatizar en la primera parte de ese versículo. Dice, entre tanto que se dice, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nuevamente, repítalo, por favor. Entre tanto que se dice, si oyereis. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, primeramente, porque nos has permitido reunirnos con toda libertad, para que libremente podamos tener, Señor, una experiencia contigo, que podamos, Señor, manifestar nuestro amor hacia ti y tu amor y cuidado hacia nosotros. Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de nosotros. Permite que la palabra pueda ser rema, que la palabra pueda fluir, Señor, a través de nuestro espíritu y que cumpla para lo cual lo has mandado y que no retorne atrás vacía. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén, amén. No se siente sin antes. Oiga, el día ha sido largo, pero hubo mucho trabajo para ponerse bello, para ponerse bella. Y por lo tanto tiene que decirle al que está a su lado, ¿qué le va a decir? Qué bien te ves. Oiga, dígaselo a todo el mundo, a la vuelta redonda, atrás, adelante, a los lados. Se pasó trabajo. Te ves bien, Colón, hermano. Se pasó trabajo, eso no es en vano. Oiga, lo va a mirar a los ojos para que ¿qué? Para que se lo crea, seguro que sí. Eso es una verdad que hay que mirar a los ojos. Puede sentarse. Amados hermanos, la semana pasada la pastora nos llevó a una reflexión en relación a lo que dice la palabra de Dios en cuanto al que escucha la palabra de Dios y hace algo, y la diferencia en lo que hay entre una persona que escucha la voz de Dios y no hace nada con eso. La pastora nos llevó al relato en relación a quien construye su vida, su casa sobre la roca y aquel que construye sobre la arena. Pero de lo que estamos hablando es reconociendo la voz de Dios. Y para reconocer la voz de Dios tenemos que desarrollar el hábito, el arte, la ciencia de poder escuchar. Y cuando usted evalúa el significado de lo que es escuchar, significa que escuchar se considera un ejercicio, una actividad necesaria con el propósito de aprender. Con el propósito de escuchar es lo que hacemos para dar sentido y responder. O sea, si escuchamos tenemos que responder a lo que hemos oído. El objetivo de este ejercicio, que cuando es un ejercicio y una actividad significa que no es pasivo, es que envuelve, ¿verdad?, un desarrollo tanto emocional como físico. El objetivo es recibir información, pero tenemos que demostrar con nuestra acción lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido, debemos demostrar que lo hemos entendido con una acción. Por lo tanto, debo continuar entonces hablando de la importancia que tiene escuchar la voz de Dios. Es una situación que para nosotros es de vida o muerte. Estamos seguros que el factor más importante en nuestro futuro no es nuestro trasfondo, no es específicamente tu raza, tu educación, no es la opinión de los demás, ni tan siquiera es en qué trabajas, cuánto tiempo estudiaste, en lo que ahora estás trabajando, qué vas a hacer con tu vida en el futuro, porque cuando usted es un creyente, el factor más importante en el futuro, usted como creyente, es escuchar la voz de Dios. No hay nada más importante en la vida del creyente que escuchar la voz de Dios. Nada es más importante en la vida que el que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, pero no solamente escuchar la voz de Dios, es saberla distinguir de las otras voces. Es saberla distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Es saberla distinguir entre la voz de los demás y la voz que sale de tu interior. Es saber distinguir esa voz.
Y sobre este asunto la Biblia narra un sinnúmero de ejemplos sobre Dios hablando a personas. El Antiguo Testamento es la evidencia más contundente que tenemos sobre este asunto en cuanto a escuchar la voz de Dios. Y todo esto gracias a la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Definamos entonces lo que es soberanía. Soberanía es aquello que significa lo principal, lo más alto, lo supremo en poder, el que tiene total control, superior en posición, independiente o limitado por nada ni por nadie. La soberanía de Dios revela que Él es absolutamente libre para hacer lo que quiere, de que el Señor básicamente y es para hacer lo que quiera en cualquier tiempo, en cualquier lugar, para el desarrollo de su propósito eterno en cada ínfimo detalle sin ninguna interferencia. ¿Por qué hago esta diferencia? Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Porque la soberanía de Dios está sujeta a nada, sin influencias de nadie. Y cuando Dios se quiso dar a conocer, no tomó en consideración las limitaciones del hombre, no consideró en el deseo que él tenía de cumplir su propósito, lo que sucedería en el futuro o lo que sucedió en el pasado. No, el Señor quiso comunicarse con el hombre en su soberanía. Él lo hizo de esa manera. Él está sujeto a nada, absolutamente independiente, hace lo que le place, solo de la manera en que él desea y siempre como quiere. Nadie puede contrariarlo o obstaculizarlo. De hecho, la palabra de Dios dice en Isaías 46:10, mi consejo va a permanecer y haré todo lo que quiero. Y también lo dice Daniel 4:35, dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Cuando usted escucha esto, entonces tiene que analizar que de la manera en como Dios llamó a Abraham para de él hacer una nación, fue su absoluta soberanía. Él quiso que fuera este hombre, porque este hombre sale de Ur de los Caldeos, significa del sur de Mesopotamia, donde otros dioses eran adorados. Y Dios en esa soberanía habló con este hombre a pesar de esa trascendencia, a pesar de esa experiencia con otros dioses. Habló con este hombre a pesar de esa condición espiritual, y este hombre escuchó la voz de Dios. Más adelante vemos a Gedeón, que se caracterizaba porque estaba quieto y tranquilo haciendo sus business allí, buscando la manera en cómo se escondía de los hombres, pero también él tenía un pasado bastante oscuro, porque él había heredado precisamente la desobediencia de sus padres. Estaba pagando la consecuencia de la desobediencia de sus padres. Habían sido infieles a la voz de Dios, y sin embargo Dios en esa soberanía lo llama y Gedeón lo escucha. Si esto es así en el Antiguo Testamento, entonces ¿cómo podemos escuchar la voz ahora en el Nuevo Testamento, en esta actualidad? Analizando las Escrituras encontraremos que hay dos condiciones específicas en que la soberanía de Dios ha decidido que el hombre lo pueda escuchar. Es interesante porque la primera es que todo el mundo puede escuchar la voz de Dios para salvación. Todo el mundo puede escuchar la voz de Dios para salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es interesante que Dios está diciendo que usted no tiene que ser convertido para escucharlo, para convertirse. Es interesante que el Señor está diciendo que tú, que tienes un pasado oscuro, que tienes una experiencia totalmente nefasta, que te dices en tu mente, no tengo la capacidad de escuchar a Dios, o Dios no me va a escuchar de acuerdo a mi pasado. Dios te está diciendo que Él te dice ciertísimamente que el que oye su palabra y cree al que la envía tiene vida eterna. Dice que no viene a condenación, y que ha pasado de muerte
a vida. Apocalipsis 3:20 nos da otra experiencia, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta. Qué interesante, no es como Satanás que entra sin permiso. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dos versículos que claramente te dan la oportunidad de escuchar a Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que toda persona que se encuentra en este lugar y todavía no le ha dado su vida al Señor, todo lo que se diga desde este altar será voz de Dios para ti. Eso es lo que significa. No hay otra ciencia en estos versículos, no hay nada extraño, no hay nada oculto. Te está diciendo que tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios para salvación. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te llame? Esa es la pregunta. La segunda condición en que podemos escuchar la voz en la actualidad, una vez salvos podemos escuchar la voz de Dios, pero ahora es para dirección. Una vez salvos, escucharemos la voz de Dios para dirección. La primera vez que usted escucha la voz de Dios es para salvación, lo que significa que una vez usted o yo aceptamos a Cristo, inmediatamente nos convertimos en hijos de Dios. Debemos entender que ya salvados y convertidos en hijos de Dios, ahora debemos procurar. Ahora debemos buscar, ahora debemos anhelar, escuchar, obviamente, la voz de Dios para la dirección en esta nueva vida de creyente. Déjeme explicarle algo por si lo tenía duda. Ninguno de nosotros sabía cómo ser un creyente. Es una experiencia totalmente nueva. Por eso es que cuando escuchamos la voz de Dios para salvación, tenemos que buscar la voz de Dios para dirección. Un camino nuevo, una nueva experiencia, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de evolucionar dentro de nuestras situaciones habituales, una nueva manera de crear un hábito, una nueva manera de desarrollar una cultura con el reino de los cielos. No sabemos vivir la vida del creyente si no recibimos dirección de Dios. Esa es una realidad, entiéndalo bien. Y cuando crea que lo ha aprendido todo, vuelva a empezar. Y si no se acuerda de que tiene que seguir aprendiendo hasta que se muera, desarrollará usted un orgullo pensando que sabe todo de la palabra, que conoce todo de la palabra y que escucha la voz en cada momento, a cada rato, y te estás seguro que la voz que está escuchando siempre es la de Dios. Verifica bien. Dígalo que está a su lado, verifica bien la voz que estás escuchando. Sí, porque hay veces que alguien dice que estoy escuchando la voz de Dios o toma una dirección pensando que está buscando o que está escuchando la voz de Dios sin saber que Satanás también tiene una voz, sin saber que usted mismo se puede hablar, se puede convencer a sí mismo que está correcto, que está todo bien. El escuchar la voz de Dios y el deseo de buscar la voz de Dios siempre desarrolla en nosotros una humildad que desarrolla una dependencia. El día que pensemos que podemos caminar la vida sabiendo todo del Espíritu, debemos escudriñar específicamente qué clase de voz estamos oyendo. Sin escuchar y aceptar la voz de Dios para salvación, no podemos ser hijos de Dios. Pero una vez hijos, sin escuchar y obedecer la voz de Dios para su dirección, escuche bien. Una vez hijos, si no escuchamos la voz de Dios para dirección, no podemos ser ovejas de Jesús. No hay manera de usted decir que una vez salvo, si no escucha de ahí en adelante. Si usted piensa que la voz de salvación es la misma de dirección, dile que está a tu lado, te equivocaste.
¿Sabe por qué? Porque la voz de invitación es un amor, es una voz de amor, es una voz que cambia todas las cosas. Es el que pone a Cristo diciendo: yo no vengo a juzgar a nadie, yo lo que vengo es a salvar. Es mi palabra la que va a juzgar. Es la voz que comienza e inicia ese primer contacto o ese primer amor con Dios. Esa es la voz que usted necesita oír para acercarse. Esa voz que usted necesita oír para amarlo. Pero la voz de dirección, la voz de dirección, usted tiene que amar a Dios verdaderamente para seguirla. Es la voz que reta, es la voz que confronta, es la voz en la cual Pablo le dice a Timoteo: oye, vendrán tiempos difíciles. Usa la palabra para redarguir, para enseñar, para contender. Así se lo dice. Es la palabra que necesitamos. Una vez en el reino, debemos caminar en el reino. Una vez al lado de acá, tenemos que saber cómo vamos a llegar allá. Y para poder llegar allá, en donde estamos acá, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Es por eso que Juan 10:27, que significa que todo aquel que se considera oveja de Jesús está espiritualmente capacitado para oír su voz y seguirla sin ningún temor. Usted se puede quedar en la voz de la salvación, pero si no escucha la voz de dirección, entonces es difícil que usted pueda responder cuando Jesús y usted escuche la voz de Jesús. Juan 10:27, mira lo que dice: mis ovejas. ¿Cuáles? ¿Dónde están las ovejas? Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz. Mire lo que hace: yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, ¿por qué razón, si somos ovejas, no podemos escuchar a la voz de Dios? ¿Y por qué razón no podemos escuchar la voz de Dios hablándonos de forma regular? Probablemente sea que nos quedamos en la voz de salvación pretendiendo que esa voz simplemente es la única que teníamos que escuchar. Desconectamos el sistema espiritual, ya no nos comunicamos más con el Señor, no hay nada más que hacer, ya estoy salvo, gloria a Dios. No es tan fácil. La palabra de Dios dice que aún con dificultad el justo se salva. Y una persona justa es aquella que busca dirección. Y a pesar de que busca dirección, puede extraviarse, puede momentáneamente perderse, puede en algún punto caerse. Puede ser que la señal del GPS celestial no haya llegado y se haya metido en una situación equivocada. Pero cuando entres en esa situación es que necesitas nuevamente comunicación, porque donde está el error necesitas dirección. Tal vez sea porque no estamos sintonizados en un verdadero compromiso de querer buscar a Dios, de querer escuchar su voz. O tal vez sea que la negligencia, el desinterés, las ocupaciones, la pereza sean obstáculos principales de nuestra sordera espiritual. Es interesante que todos nosotros nos preocupamos físicamente por saber cómo estamos. Oiga, a usted le duele algo. Usted ve algo que pasa en su rostro, en su cuerpo. Usted siente algo que pasa dentro de usted y usted dice: esto no está bien. Aquí está pasando algo raro. Y va con la confianza de que usted sabe que algo está pasando. Y a la misma vez que confía que sabe que algo está pasando, llega al lugar asustado. Mira la aguja cuando lo pullan. Ve cómo la sangre sale y usted comienza a orar. Y usted dice: Señor, Padre, mire esa sangre que está en ese tubito. Que todo salga bien. Que todo, que esté bien. Me siento mal, pero me gustaría que todo saliera bien.
Y qué bueno que usted se preocupa por lo que humanamente le puede ocurrir. Pero ¿qué tal si usted debe de entender que de la misma forma que atiende lo físico, debería atender con esa misma preocupación lo espiritual? Que de la misma manera que va un doctor a decirle lo que tiene que ir a la presencia del Señor para que Él te diga lo que tienes. Que de la manera en que sabes que algo no está funcionando bien, tienes que ir presencia del Espíritu Santo para que te diga lo que no está funcionando bien. Es que hay que hacer varias cosas, porque si vas al médico, como único puedes escuchar al médico es que vayas a la oficina. ¿Dónde está tu rincón de oración? ¿Dónde está el lugar donde te encierras y le dices al Señor, yo quiero saber? La palabra en Santiago dice que la palabra de Dios es espejo y que usted no sale desliñado. Usted no sale emboruzado. Palabras de campo. Tienes otra, negra, porque en Macao se habla tan diferente. Espeluzado, enguañangao. El que se preocupa por su apariencia, lo que ve en el espejo lo corrige. Y como yo siempre le he dicho, mire, mire, para un ser, ¿tú sabes cuánto yo me tardo en sacarle una fotografía a mi esposa? Me la desquité, mi amor, pero está ahí tranquila. ¿Por qué razón? Oiga, y no es cuestión de sacarla. Hay que sacarla y enseñarla. Porque no va para tu recuerdo, va para Facebook. Y allí todo el mundo tiene que ver que uno está de cómo. ¿De punto en blanco? Claro que sí. Oiga, tengo unas batallas terribles, pero yo no quiero que me vean que el diablo me lleva a palo. Yo no quiero, no. Y la apariencia nuestra siempre. Y usted dice, yo no quiero que nadie sepa lo que pudiera estar ocurriendo en mi casa. No. La sonrisa del selfie no es la mía, pero es la que tengo que dar. ¿Está entendiendo? Dios, mientras más usted oculte lo que tiene mal, más notará que Dios sacará lo que usted trata de esconder. Todo el mundo lo va a saber. De hecho, todo el mundo lo sabe y usted se resiste a escuchar que usted está mal. Que usted está mal. Y el Espíritu Santo utilizando otros medios, porque como no lo escuchas, usa a tu esposa, usa a tus hijos, usa al pastor, usa a los líderes. ¿Y qué culpa tengo yo del mensaje que te tengo que dar a ti? Levante su mano derecha. Diga conmigo, pastor, lo exoneramos de todo lo que diga, porque lo dice la Biblia. Amén, ok, pues sigo. ¿Están conmigo? ¿Me aman? Aleluya. Por lo tanto, Dios siempre habla, pero nosotros no siempre escuchamos. El problema no es la voz de Dios. Diga, el problema soy yo. No es la voz de Dios. La voz de Dios está garantizada que llegará con un mensaje. ¿Se podrá tardar? Bueno, Satanás allá resolverá la situación. Satanás no puede detener tu oración, pero pudiera entretenerte esperando la respuesta. Pero la oración no la puede detener nadie. La oración inmediatamente que usted diga, Señor, cambia esto, eso sube. Se tarda un poquito en bajar. Pudiera ser que se encontraran con el príncipe de San Juan de Carolina, con el príncipe de Puerto Rico, y allá Gabriel no pueda bajar y tenga que llamar a Miguel, y probablemente pasen 20 días, 1 año, 2 años, 3 años. Usted no sabe lo poderoso que es ese ángel negativo, ese ángel de las tinieblas, y cómo tiene que batallarlo el ángel de la luz. Usted no sabe eso, pero mientras eso ocurre, usted sigue fiel, usted sigue orando, usted sigue esperando, usted sigue mirando hacia Jerusalén, usted sigue buscando en oración lo que tiene que esperar y lo que quiere que Dios le responda.
Pero el secreto está que usted haga lo mismo que hizo Daniel, que tan pronto te dispusiste a entender. Tienes que disponerte a entender. La voz de Dios no es el problema soy yo. Es por eso que me gustaría traer a través de las Escrituras un ejemplo con Moisés que nos revele ciertos detalles importantes que debemos tomar en consideración acerca de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Gracias por preguntarle, voy a responder. Porque escuchar la voz de Dios prueba que eres hijo de Dios. Es interesante que Dios conoce el nivel espiritual que tiene cada uno de sus hijos. Hay personas que no pueden escuchar audiblemente la voz de Dios, pero pueden leer la palabra de Dios. Pueden esperar a que alguien venga en una oración y Dios revele lo que quiere. Puede ser que en alguna intervención usted comprenda, en alguna lectura usted comprenda. Pero tiene que entender que cuando Dios le habla es para resolver una situación, es para darle dirección, para que pueda salir del lugar en donde se encuentra. En la situación difícil en la que se ha metido usted, en que por usted se han metido los demás, en que por los demás usted tiene tremendo problema. ¿Qué creyente hay aquí que no tiene una situación? ¿Qué creyente está aquí que no pueda decir, salí de una prueba, prepárate porque vendrá otra? No es una cuestión de que el diablo te va a dar vacaciones. No es así, no es así. Oiga, ese bandolero está bien organizado. Esa entidad está bien preparada, o sea, sabe tu historial completo, tu expediente completo. Él conoce lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que aprecias, lo que no aprecias, lo que consideras, lo que no consideras. Lo sabe completo y hemos salido de su mundo para meternos en un mundo nuevo y no queremos dirección. Juan 8:47. Mire lo que dice de que prueba de que eres hijo de Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, escucha ¿qué? Lo que Dios dice. Pero ustedes, refiriéndose a los fariseos, no escuchan porque no son de Dios. ¿Sabía usted que hay creyentes con corazones de fariseos? Que hay personas con oídos de fariseos, con actitudes de fariseo. Pretenden creer en Dios, pero sus acciones los llevan lejos. Por eso es que Jesús dice, oiga, si ustedes fueran mis hijos, escucharían la voz del Padre. Y harían todo lo que el Padre les estaría diciendo. Pero como no lo son, lo demuestran como no haciendo la voluntad del Señor. Ninguna expresión en tu vida como creyente puede ser más importante que esta. Escucha bien. Habla, Señor, que te escucho. No puede haber una expresión del creyente más importante. Si algo saldrá de tu boca en una situación, si algo tiene que expresarte, si de alguna forma te tienes que expresar de algo que está ocurriendo, las únicas palabras que son más importantes que cualquier otra cosa es habla, Señor, que te escucho. Señor, me encuentro en una situación matrimonial. ¿Qué usted va a decir? Habla, Señor, que te escucho. Estoy en una situación financiera. ¿Qué usted va a decir? Habla, Señor, que te escucho. Tengo problemas con mis hijos. ¿Qué usted va a decir? Habla, Señor, que te escucho. Aprenda esas palabras porque esas palabras le van a dar dirección. Pero si realmente le dice al Señor que hable, usted tiene que verdaderamente escuchar. Si usted le dice al Señor que hable, usted verdaderamente tiene que escuchar. Toda bendición del creyente depende de esta expresión.
Pero advierta lo siguiente, amado hermano. Escuchar la voz de Dios depende de que te rindas a ella antes de que Él hable. Cuando usted se acerca al Señor, usted no va con otra. O sea, cuando usted se acerca al Señor, tiene que ir con la mentalidad de estar ya preparado para lo que va a decir, porque usted necesita la dirección. Dios sabe lo que tienes que hacer. Dios sabe cómo tienes que manejar la situación. Dios sabe cuál es la solución. Dios sabe lo que tienes que hacer, dónde hacerlo, cuándo, hasta qué hora tienes que hacerlo. Pero usted tiene que rendirse a eso, porque cuando usted se acerca, sabe que va a depender de Dios en lo que diga. Usted lo sabe, tiene que estar consciente. Ok, estoy aquí, Señor, me someto a lo que digas. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo, habla, Señor, que te escucho. No le diga, Señor, dime qué quieres que haga, para luego terminar haciendo lo que quieres. ¿De qué sirve que escuches la voz de Dios y terminarás haciendo lo que quieres? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve el consejo si no vas a seguirlo? Sigamos el ejemplo de Moisés. Conocemos la historia de Moisés, porque quiero llevarlos en este ejemplo para que podamos entender ciertas cosas en relación, amados hermanos, a lo que es verdaderamente escuchar y las condiciones en que podemos escuchar la voz de Dios. Estoy casi terminando, deme 10 minutos más. ¿Cuántos me dan 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Perfecto. Eso está bien. Conocemos la historia de Moisés. Sus primeros 40 años fueron desarrollados en la casa del faraón. La vida de Moisés estaba llena de privilegios, estaba llena de prestigio que ningún otro hebreo jamás hubiera soñado. Sabemos que aunque asumimos correctamente que su madre le enseñó todo lo relacionado con lo que era Dios, a pesar de todas estas cosas, Moisés no tenía un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué no lo tiene? Porque para usted poder tener un encuentro con Dios necesita estar en el lugar correcto. Necesita estar en la actitud correcta. Necesita estar en el ambiente correcto. Necesita estar en la situación correcta. Necesita estar en la total dependencia. Necesita estar contra la pared para poder escuchar que Dios te habla claramente, para que puedas salir de la situación en la que te encuentras. Moisés no podía escuchar la voz de Dios en casa de Faraón. Tú no puedes escuchar la voz de Dios en todas las cosas que te rodean, en la conformidad de tu trabajo, en la comodidad de tu casa, en la complacencia que tienes, en que lo que ganas y en lo que trabajas, en lo que guardas, en lo que vives, hacia dónde vas. Esas no son las experiencias que te van a llevar a escuchar la voz de Dios, porque todo lo que has conseguido probablemente haya sido sacrificando la voz de Dios, escuchando tu propia voz. Sin escuchar la voz de Dios, Moisés trató por sí mismo resolver un asunto que él estaba observando a través de los años. Y desde la balconeta de la casa del faraón donde él residía, observó que el pueblo sufría, y él mismo dijo: voy a poner fin a esto. Pero como estaba en casa de faraón, porque no necesitaba la dirección de Dios en eso, reaccionó él mismo ante el problema, y el problema lo llevó al desierto. Ahora Moisés está en el lugar correcto. Y hay cosas que tú provocas, que Dios permite que las hagas para llevarte entonces al lugar correcto. Es en la calma, en la desesperación del problema, que estamos en la mejor actitud de escuchar.
Es cuando el hombre casi pierde a la familia que está dispuesto a entregarse y hacer las cosas correctamente. Es cuando los hijos ya no respetan, que el padre quiere tratar de llamar la atención, de ganar el tiempo perdido. Es en el momento que Dios aprovecha y te mete en el desierto. Gracias a ti, Él lo permite para que te ubiques en el lugar correcto. Y hay gente que dice, quiero salir del desierto. Estás en el lugar correcto. Todavía insistes en hacerlo a tu manera y te quieres salir cuando no es el tiempo de salir. Es el tiempo del proceso. Es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Ya que estoy en el desierto, ¿qué vamos a decir? Habla, Señor, que te escucho. Habla, que tu siervo oye. Lo hizo y lo llevó al desierto, lejos de todo lo que conocía, pero cierto día, dice Éxodo 3:1, en el proceso de Dios, en el lugar correcto, en el ambiente correcto, haciendo lo correcto. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 2, que el ángel, cuando vio que todas las cosas estaban preparadas, cuando vio que había llegado el día perfecto, cuando vio que Moisés había salido como todos los días por 40 años a llevar las ovejas de su suegro Jetro, cuando Dios había visto que ya Moisés estaba preparado para recibir esa orden, cuando estaba maduro en lo que estaba haciendo, en la experiencia nueva, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, aprendiendo no cómo se vive en el palacio, cómo se vive en el desierto. Dice que el ángel del Señor le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y dice que Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Y dice que pensó y dijo en la Nueva Versión Internacional, dijo, qué increíble. Voy a ver, porque no se consume la zarza. Dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, aquí estoy. Si verdaderamente quieres escuchar la voz de Dios y recibir dirección para cumplir con su voluntad, te tienes que acercar a Él. No hay otra manera, no hay otro proceso, no hay otro protocolo, no hay otra forma en que Dios pueda hablarte si no te acercas a Él. Note que para llamar la atención de Moisés, Dios se presentó en un milagro de una zarza que ardía pero que no se consumía. Y usted diría, caramba, pues si eso ocurre de esa manera, yo también me hubiera acercado. Pues yo quiero hacerte la invitación, porque aquí hay personas dentro de la iglesia que son zarzas ardientes que no se consumen. Son personas que han pasado por la experiencia donde Dios te puede hablar claramente, porque cada uno de ellos tiene un testimonio, cada uno de ellos tiene una experiencia que te puede ayudar a escuchar la voz de Dios dentro de tu situación. A través de cada una de las experiencias, en cada testimonio, en cada prueba superada, de todos aquellos que escuchando la voz de Dios han tenido victorias en sus vidas, Dios ha querido llamar la atención de otros que todavía no han escuchado la voz de Dios. Cada testimonio representa una zarza que arde en la presencia de Dios, que estuvo dispuesto a acercarse al fuego del Espíritu. Y que el fuego se descubrieron que cuando se acercaron al fuego no se consumieron. Hay personas que prefieren la frialdad del desierto que acercarse al fuego. Hay personas que prefieren pasarlo mal que acercarse a Dios. Hay personas que prefieren las circunstancias en las que viven que la responsabilidad que trae escuchar la voz de Dios. Hay personas que le tienen miedo más a la responsabilidad que al deseo que tienen de salir de una situación. Prefieren vivir en el desierto por el resto de sus vidas sin escuchar la voz de Dios. Se les hace más complicado escuchar la voz de Dios que cambiar. Escuchar la voz de Dios que someterse.
Escuchar la voz de Dios que transformarse. Y el Señor lo que te dice, yo lo que tengo para ti son pensamientos de bien. De bien. Dile que está a tu lado, Dios tiene pensamientos de bien para ti. Lo que quiere es darte bendición. Una zarza es un árbol común en el desierto. Y aquí es donde aprendió Moisés que siendo él tan débil, que siendo él una persona de tantos errores, que siendo él una persona equivocada en la manera en cómo se manifestó y en la manera en cómo reaccionó al deseo de su corazón, entendió que el Señor elige lo más bajo y despreciable del mundo para manifestar propósitos eternos. Si usted no sabe lo que está haciendo dentro de la casa de Dios, es porque no se ha acercado a la zarza. Porque cuando usted se acerque a la zarza, Dios te hablará. Y no tan solo te va a hablar, te va a decir lo que tienes que hacer. El llamado de Moisés fue para hacer algo. Así como todo el de creyente que está en este lugar, en este momento, en esta tarde. Segundo, lo primero es acercarte si quieres escuchar la voz de Dios. Pero lo segundo no es tan solo escuchar, es responder. Es responder. Cuando el Señor vio que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Moisés estaba frente a él. No era que Moisés se había pasado de largo. No era que Moisés había pasado el camino. No era que Moisés se perdió en la ruta. No era que Moisés no estaba viendo bien si era a la izquierda o a la derecha. Es que Moisés se iba a acercar y el llamado de Dios fue una advertencia. Moisés, Moisés. Y sé que automáticamente Moisés se detiene. Algo me quiere decir. La zarza me está hablando, algo me quiere decir. Pero note que no hubo más conversación hasta que Moisés responde. Escuchar la voz de Dios es una cosa, pero responder a ella es otra cosa. Dios te puede estar llamando por tu nombre, pero te está haciendo una advertencia. Porque cuando tú respondas, Dios se va a abrir en una manifestación de tal forma que jamás escucharás de los labios de cualquiera lo que Dios tiene que decirte a tu vida. Es interesante porque si Moisés pensó que lo que estaba ocurriendo en el monte, si Moisés pensó que lo que estaba ocurriendo en el monte Horeb era simplemente para mirar. Y Moisés pensó que lo que estaba ocurriendo en el monte era para apreciarlo. Era para quedarse mirando esa manifestación poderosa y sobrenatural. Acá hay un palito que el fuego no lo quema. Y él dijo: wow, esto es tremendo. Pero cuando escuchó la voz de Moisés, él se dio cuenta que no podía acercarse a ese árbol de las maneras en que muchas personas llegan a la iglesia. Hay personas que llegan a la iglesia solamente a apreciar. Hay personas que llegan a la iglesia simplemente a contemplar. Hay personas que llegan a la iglesia a ver lo que sucede en la iglesia. Dile que está a tu lado: te equivocaste del lugar. Te equivocaste del lugar. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que llegan a la casa de Dios y creen que nada tienen que hacer con lo que ven, con lo que escuchan y con lo que sienten. Llegan a la casa del Señor simplemente a contemplar lo que Dios va a hacer con otros. A mirar las maravillas que cuenta aquel, las maravillas que cuenta aquella. Oh, qué tremendo es Dios, pero no están dispuestos a que Dios sea tremendo en ellos. Y Moisés llegó al lugar equivocado si solamente pensaba que iba a acercarse para ver, que iba a acercarse para curiosear.
No, el Señor lo llamó con un propósito. Y cuando usted va a una iglesia, cuando usted va y llega a este lugar, usted cree que solamente usted llegó por su cuenta. No llegaste por tu cuenta. Dios preparó una zarza, Dios preparó un milagro para que tuvieras el interés, tuvieras la curiosidad, pero para que veas, escuches y sientas lo que Él puede hacer cuando tú estás delante de su presencia. Dese cuenta que no continuó la conversación con Moisés sin que antes respondiera a su llamado. ¿Qué respondería Moisés? Lo sabemos. Porque tan pronto escuchó, dijo, aquí estoy. Quiero que entienda que sin esta respuesta, amado hermano, amada hermana, no habría más conversación. La conversación se hubiera terminado ahí si cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no le dice, aquí estoy. Se hubiera quedado solamente en la aventura de haber ascendido a la montaña, al monte y haber visto algo extraordinario. Hay mucha gente que aprecia que si el arcoíris, las formas de las nubes y simplemente las admiran. Pero no dan gracias al creador de lo que están viendo porque no pueden reconocer en las cosas más sencillas que Dios está llamando, que se está manifestando, que te está diciendo que mientras veas esas maravillas, acércate al creador porque el tiempo se acaba. Sin esta conversación, sin esta respuesta, no habría una invitación, no habría una misión, no hubiera existido un propósito o bendición. Él no sabía para lo que Dios le estaba llamando, pero él dijo, aquí estoy. Tercero, podemos escuchar la voz de Dios, pero debemos escucharla bajo sus términos. Una vez que Moisés respondió lo que Dios quería escuchar, una vez que tú le digas a Dios lo que Él quiere escuchar, una vez que tú le respondas a Dios de la manera correcta que Él quiere escuchar, comenzará una conversación entre tú y Él. Y lo primero que hará Dios es ponerte en sus términos. Te acercaste, respondiste, ahora te voy a decir lo que quiero. Oh, pastor, entonces no voy a hablar lo que yo quiera. Si quieres, tú puedes decirle a Dios lo que tú quieras. Pero si quieres escuchar la voz de Dios respondiéndote a lo que quieres, es bajo sus términos. ¿Estamos entendiendo eso? Dice que Moisés estaba preparado, en ese momento respondió para que el Señor le dejara saber bajo qué términos, bajo qué reglas Moisés podía continuar una conversación con él, que podía seguir escuchando la voz. Y Dios, en lo que le está hablando, en las instrucciones que le da, le dio a entender a Moisés que hay dos términos que le permiten continuar con la conversación: santidad y obediencia. No hay manera que usted quiera escuchar la voz de Dios sin santidad y obediencia. Una vez usted se acerca, una vez usted responde, mantente en silencio porque Dios va a hablar. Y lo primero que te va a decir es santidad y obediencia. Éxodo 3:5, mire lo que dice: no te acerques más. Lo llama por el nombre para advertirle que tiene que decirle algo. Lo llama por el nombre para decirle detente, porque si te acercas serás responsable de lo que yo te diga. No podemos llegar a la eternidad sin responsabilidad. Nadie que ame a un hijo lo deja libre de responsabilidades. Nadie que quiera lo mejor para sus hijos deja a sus hijos sin responsabilidades. Si usted tiene un hijo, una hija, enséñalo a fregar, ¿sabe? A mí me tocaba una semana completa. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes sufrieron ese desarrollo?
Una semana completita, mi hermano, otra al otro, otra el otro, la cama, aquello, lo otro. Y mi mamá, dentro de su verdad, dentro de su manera de ver las cosas, exigía, y a lo mejor sabrá con qué intención, pero yo estoy seguro que la mayor intención era que su hijo no tuviera que padecer de necesidades, independientemente de lo que le trajera la vida. Sabe lavar, sabe planchar, sabe cocinar, sabe limpiar. Y hoy mi esposa goza de eso. Ella le dice a mi suegra: gracias, Señor, por la suegra, porque este muchacho salió bueno. Este muchacho salió bueno. Y qué bueno que usted puede gozar de la bendición de alguien que entendió que para que el hijo pudiera tener bendición tenía que ser responsable. Oh, gloria a Dios, déselo bien. Y aquí el Señor comienza a llenar a Moisés de responsabilidad. Y le dice: quítate las sandalias. Oh, los pies de Moisés, quítate las sandalias. Moisés tenía que entender que en la soberanía de Dios, Dios había escogido que en el monte Horeb, en el día de su encuentro, sería su casa. Y que Moisés sería el visitante. Y el dueño de la casa es el que pone ¿qué? Las reglas. Y pregunté esta mañana a ver si me sale el experimento. ¿Cuántos hombres son dueños de la casa? Son los que mandan en la casa. Bueno, pues entonces debo de entender que todos son felices. Amén. Vamos, desen un aplauso. Muy bien. Yo también soy feliz en casa. Nadie va a la casa ajena a dar instrucciones. Moisés llegó por curiosidad. Dios le dijo: estás en mi casa. Y vas a hacer lo que te diga si quieres que yo siga hablando contigo. ¿Está entendiendo? Hay que hacer lo que Dios pide si usted desea seguir escuchando su voz. Es algo tan sencillo, es algo tan libre de complicación. Si quiero escuchar la voz de Dios, si quiero seguir perdido o perdida, no hay problema. Siga mandando, siga en la dirección que usted da. No reciba ninguna dirección, pero si quiere que Dios dirija, tiene que hacer lo que Dios te pide. Y eso lo entendió Moisés, se las quitó inmediatamente. Pero debemos entender que estas también eran costumbres, y pudiera usted decir, bueno, eran costumbres de que estamos delante de un rey, reconoció que esto había sido algo sobrenatural, se quita las sandalias, se postra delante de la voz, delante de lo que estaba ocurriendo en la zarza, y usted diría que eso es algo bueno, que eso lo entendemos todos, y eso lo diría cualquier exégeta, le diría que esa es la única razón. Pero tengo otra curiosidad que necesito que usted la experimente para que pueda entender, la escuche y la pueda entender. Podemos considerar otra razón, porque las sandalias también pueden representar trayectoria, experiencia, sandalias gastadas de la vida pasada, sandalias gastadas en el transcurso de los 40 años dentro del desierto, pensamientos, experiencias, apariencia. Y no podemos hacer en la vida nada si nuestros pies no nos llevan. Esa es una realidad. Pero, amados hermanos, quiero que vayan a Éxodo 2, del 16 al 19. Y ahora sí les garantizo que termino. Esto es una cuestión pentecostal. Anunciar que vamos a terminar. Yo era bautista, pero adopté esto. De verdad que no. Y usted sabe cómo es esto. ¿Lo tenemos?
Mire qué interesante, porque esta es la parte que me chocó cuando lo estuve leyendo. Mire qué interesante. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, Jetro, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Qué más dice? 17. Mas los pastores, unos pastores que estaban allí con ovejas también, que querían alimentar a las ovejas y dar agua en el mismo pozo, vinieron y las echaron de allí. Como eran mujeres, pues entonces se impusieron. Pero entonces llegó ¿quién? Moisés. Y Moisés se levantó y las ¿qué? Las defendió. Déjalo ahí, no lo cambies. Y dio de beber a sus ovejas. Cuando usted escucha esto, usted dice, ok, las defendió, hizo exactamente todo lo que hubiera hecho un hombre correcto, vertical, un hombre de justicia, y esto es todo bien. Pero el asunto es que cuando usted pasa al otro versículo, se da cuenta que las hijas llegan a la casa de su padre. Vayamos a ver. Y dice el 18. 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Y miren la respuesta de las hijas. Oiga, no lo cambie. Recuerde que ¿quién defendió a las muchachas? Y Moisés es que, ok, es hebreo. Pasa al 19. Ellas respondieron al padre y le dijeron, un varón. Pero Moisés no era. Y ellas dijeron que un varón. Pero Moisés no era. Ok. Le está diciendo entonces que de la manera en como Moisés las defendió, era egipcio. Que de la manera en como Moisés estaba vestido, era egipcio. Que la apariencia de Moisés era egipcia. Probablemente Moisés dijo un palabrotas en egipcio. Nadie las entendió. Probablemente peleó de la manera en como, y ellas reconocieron, este tipo no es de aquí. Lo identificaron como egipcio a pesar de que él era hebreo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo la gente te ve? ¿De qué forma la gente te confunde con egipcio o como un creyente? ¿De qué forma discutes? ¿De qué forma resuelves tus problemas? ¿De qué manera te vistes? ¿Cuál es tu apariencia? ¿Qué es lo que proyectas? Porque estas mujeres estaban claras. Moisés era un hebreo de la secreta. Era un FBI. Era un agente de la CIA. Que no se identifican, llegan al lugar y no se identifican. Entonces, Moisés tenía la apariencia incorrecta, la actitud incorrecta, el hablar incorrecto. Y si las sandalias representan trayectoria, experiencia, pensamientos, actitudes y conducta, Dios le dijo, quítate las sandalias. Porque hacia donde te diriges, yo no quiero que nadie te confunda. Yo no quiero que nadie piense que eres, no, que te manda quien, te mando yo. Dile que el gran yo soy te manda y necesitas adoptar la conducta, necesitas adoptar la apariencia, necesitas adoptar el vocabulario, necesitas adoptar el idioma, necesitas adoptar la apariencia, la manera en cómo te diriges, cómo hablas, necesitas aparentar lo correcto. Necesitas proyectarlo. No puedes ir en una misión de Dios siendo como eres. No puedes entrar en la presencia de Dios con tus actitudes y pensamientos. Quítate las sandalias. Y por último, la voz de Dios transformará lo muerto en vida. Vaya pasando el grupo de adoración.
¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Está comprendiendo? ¿Cuántos estamos aquí? Estamos aquí analizando, estamos profundizando. Usted está diciendo, wow. Y yo que pensé que solamente escuchar la voz de Dios era tan sencillo. Sí, es sencillo. Es sencillo. Lo único es que te tienes que acercar. Tienes que responder. Tienes que escuchar bajo los términos de Dios. Dios te va a pedir santidad y obediencia. Antes de que Moisés partiera para la misión. Porque ya cuando usted cumple con esas cosas, se puede enfrascar con Dios en una conversación. Ya Dios sabía que Moisés no iba a escapar del llamado, pero lo trató, lo intentó. Y cuando Dios le decía, vas a hacer esto, y Moisés, pero es que tengo, y siempre le he dicho a la congregación, Moisés nunca dijo que era gago hasta que Dios lo llamó. ¿Qué vaina? ¿Qué cosa que cuando el Señor te llama es que tú le dices, tengo este defecto? Te va bien en el mundo. Usted goza, baila, usted hace de todo. Y cuando Dios te llama, ay Señor. Ay Padre, ay. Alejandro, me duele. Y entonces le duele el oído, la garganta, la amígdala, el de esto frontal, esto, ¿el qué? Sí, la campanita, la pituitaria, y usted menciona todas las cosas que le duelen, simplemente porque Dios llamó, porque mientras Dios no habla, usted va bien. Se toma la pastilla, sigue para adelante, le va mal, hace un préstamo, pide prestado, ¿cómo es que se llamaba eso cuando todo el mundo daba 20 y entonces se lo llevaba uno esto? ¿Ah? Una sociedad y entonces dan 20, son 10, resuelven. Y usted resuelve como puede, porque como ha decidido no escuchar la voz de Dios, tiene que resolver. Pero Dios le dijo a Moisés, la esclavitud se acabó. Porque cuando Dios habla y usted escucha, lo que te persigue se queda en el mar. Lo que te sigue se tiene que enfrentar a la columna de fuego. Lo que te persigue se acaba con Dios, porque Dios es el Dios del principio y del fin. Del principio de las cosas y del final de las cosas. Pero Moisés le dijo a Dios 5 veces para decirle que no. Y Dios le dijo, te voy a demostrar algo. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. ¿Qué le quiso decir Dios con esto? Le dijo lo siguiente, mientras la vara esté en tu mano, seguirá muerta. Mientras las decisiones sean tuyas, la situación seguirá muerta. Mientras trates de buscar una solución en tu matrimonio por tu cuenta, el matrimonio seguirá muerto. Cuando trates de levantar a tus hijos de la manera en como quieres hacerlo sin instrucción de Dios, tus hijos estarán vivos, pero muertos ante Dios. Nada de lo que hagas cobrará vida si no lo entregas a Dios. Escuche esto. Le dijo, ponlo en el suelo. Moisés soltó la vara y ahora Dios la agarró. Y cuando Dios la agarró, la convirtió en ¿qué? Y digo agarrar sentido figurado. Oye, pero ¿de Dios agarró la vara? No. Cuando la vara dejó de estar en posesión de Moisés, Dios le dijo, es que lo que quiero para ti, lo tienes que soltar. Si quieres que yo resuelva algo en tu vida, lo tienes que ¿qué? Suéltalo y deja que yo haga lo que yo quiero con lo que has soltado, porque lo que me has puesto al frente está muerto. Y ahora verás que cuando esa vara yo la tomo, cobra vida. En los ojos de Moisés se convirtió en una ¿qué?
Pero Moisés y Dios quiso que Moisés entendiera que cuando la volviera a tocar había un mensaje. Cuando la soltó, cobró vida. Y Dios le dijo intencionalmente: cógela otra vez. Cuando la volvió a agarrar, volvió a convertirse en el mismo palo viejo que acompañó a Moisés por 40 años y nunca lo había visto florecer. Y nunca salió vida de esa vara. Tanto fue la transformación de lo que Dios le quiso decir a Moisés, que desde ese punto en adelante, la Biblia dice que ya no era la vara de Moisés. Ahora era la vara de Dios. Y cada vez que Moisés hacía algo en el nombre de Dios, dice la Biblia y la menciona, y jamás la vuelve a llamar la vara de Moisés, porque ya Moisés había pasado a otra dimensión. Moisés se había acercado, Moisés había respondido, Moisés se había adaptado a los términos de Dios. Ahora lo que él tocara en su mano era representando a Dios. Y desde ese punto en adelante, la Biblia llama a esa vara la vara de Dios. Ponte de pie. Tienes algo muerto en tus manos y Dios te va a preguntar qué tienes, y de seguro vas a responder: tengo un matrimonio muerto, tengo una familia muerta, tengo un trabajo que me está matando, tengo unas situaciones físicas de salud que me matan. Y Dios te dice: suéltala, para que vea que en mis manos lo que está muerto cobra vida.